se la pasan hablando de la protección del medio ambiente. La hipocresía es evidente. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es el criterio para quitar un árbol? La parte de acá estaba verde, pero en la parte de arriba estaba peligrosa, estaba peligrosa. Y normalmente para hacer cosas controladas, laterales, despeje luminaria, despeje. Y controlando la altura en función de vivienda y todo, porque los otros palos ya, si uno no los controla, pues con el tiempo se vuelve una muy complicado. Vale, gracias. Tumbaron el arbolito ya. Sí. Y eso no es Ya una está en mal tala. estado, pero cuando está en mal estado, sí, ya. ¿Y pero la pregunta mía es, ¿de dónde sacan el criterio para decir, o sea, a quién le obedecen ustedes? Bueno, Porque yo sé que ustedes son empleados y no, pues no podemos atacarlos a ustedes. Para Tesa directamente. ¿A quién? A Tesa. Por eso. Atesa. ¿Y Atesa quién es? O sea, ¿de dónde está el documento que determina el laboratorio de que el árbol está afectando el sistema? Ya le comprendo. O sea, que haya como una certeza que se pueda. Exacto, que hayan hecho una elaborar. investigación biológica del comportamiento del árbol, que realmente el árbol estaba afectando el sistema, porque pues una cosa es que el árbol esté seco y algo así, y que puedan de pronto podarle un poco el tema, pero la pregunta es, ¿de dónde sacan, quién hace el sistema de laboratorio? ¿Dónde lo hacen? Nosotros normalmente como hacemos, siempre hemos hecho la poda, haciendo el criterio de que cuando hay árboles que están en una condición pues que no es apta, que está en peligro, que está el paso peatonal y todo, pues siempre nos han autorizado y que podemos hacer un control. O sea, no totalmente porque como estos palos están inventariados. Sí, pero pues es que ahí, dígame qué va a inventariar usted ahí. No, O sea, ese ya, honestamente, dígame qué va a inventariar no, ahí. ese ya lo sacamos. O sea, sí, Ese se le tomó hágale el estudio. inventario, uno menos. Se le tomó la botica y se le hace el estudio. Haga el sí. inventario, uno menos. Pero el tema es que me gustaría, o sea, no por ustedes, ¿no? Porque pues, yo sé que ustedes, sí, me gustaría hacerle un seguimiento a estos procesos. Nosotros tenemos un canal de noticias, casualmente somos periodistas y estamos aquí. No. Entonces, pero tenemos un tema aquí y es que nosotros promovemos un sistema de conciencia. Entonces, si por un lado están conservando el medio ambiente y hay supuestamente un movimiento a nivel mundial, ¿y por qué viene una entidad, digámoslo así, abiertamente, una entidad sin ningún criterio, sin ninguna investigación científica, y viene y dice, no, sí, ese árbol está seco, prun, y lo corta? Y ya. le comprendo, sí. Sí me comprendo, o sea, y arma todo una logística, porque mire, ponen 10 personas, 11, 12 con los volquetistas, una volqueta, una maquinaria toda, ¿no? Para tumbar un árbol, o sea, mire el ataque tan tenaz para un árbol, bien. Pero si usted lo ve en ese concepto, sí. Pero es que nosotros realmente. Sí, yo sé que la idea de ustedes no era solo venir a es el- podar, o sea, no solo pero es este cuando árbol. ya lo vemos desde el otro plano, dice, bueno, pero sí, ¿qué tiene que ver una poda con una tala? Son dos cosas. De hecho, usted se paró ahí y dijo, Sí, nosotros yo no sí. talamos, y terminó talando. Terminamos talándolo, sí. Entonces, Pero, porque nosotros tenemos un referenciador acá en la empresa, ¿cierto? Que es el compañero. Él mandó la foto, o sea, lógico, antes para reportar, porque igual nosotros no podemos hacer. sí, pero se convierte en un reporte, un antes y un Sí. después, pero no trasciende. Exactamente. No trasciende, pero la Yo pregunta le- es, ¿quién realmente autorizó que haga talar la- el árbol? No.
Ya es un O requerimiento. sea, ¿quién se hace por- responsable? Por ejemplo, yo le hago una pregunta así a Javier. usted como persona. Sí, sí. ¿Usted le pidió permiso al árbol para talarlo? Lógico, no. Ah, usted llegó como un... Venga, yo le talo a usted una... No, igual ese venga, lo da- présteme una motosierra, yo le talo a usted un bracito. Igual nosotros lo habíamos inspeccionado antes porque esta Sí, ruta pero ya ustedes se no había hablaron con el árbol, no tienen una conexión energética con el árbol. Ah, no. El árbol es un elemento energético poderoso que te está dando oxígeno a tu existencia, incluso hasta para tus propios hijos. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la atmósfera de todo este contexto de conciencia? ¿De qué conciencia de qué conciencia estamos hablando? Pero, por ejemplo, yo le comprendo a usted, lógico, ese árbol, pero nosotros como empresa, por ley, cada árbol que se tale, porque como yo le digo, hay que hacer un reporte. Sí, pero es una Cada árbol- estructura legal que se contabiliza, pero no trasciende, Sí, no trasciende en un plano consciente. Supuestamente se siembra 25 por cada árbol que se tale. Supuestamente. A ver, yo quiero ver esos 25 sembrados. ¿Dónde está el reporte de eso? ¿Dónde me Eso ya lo investigo yo manejan, eso? sí. ¿Dónde está? Porque eso ya tiene que ser un documento público. Se supone. Se supone no, tiene que ser. No, entonces no puede suponer, Porque, por ejemplo, tiene que nosotros ser. como empresa que somos contratistas, ¿sí? Sí. A nosotros nos dan, digamos, que un poder de hacer el mantenimiento, ¿sí? Aquí nadie viene a regular qué es El que poder vea, del esto- sistema, ¿no? Por Que ejemplo, no es un acá, poder, o sea, es un poder para venir a acabar con el mismo proceso porque, por natural. ejemplo, nosotros mandamos la fotico, el reporte a TESA. Por ejemplo, y yo en ellos estos días dicen- los vi que estaban haciendo, creo que fueron ustedes mismos que estaban allá subidos allá en estos días. Sí, en eso, sí. Eso fue como los sábados, la semana pasada, algo así. pasada. Eso sí lo vi sentido porque una caída de una rama de esas puede realmente golpear a un peatón y A una un persona, vehículo, claro. sí, sí. Pero este árbol pues sí estaba generando un asunto, pero no era tan grave. Entonces la pregunta a la que voy siempre es, ¿de dónde toman esos criterios? ¿No? O sea, ¿en qué se basan? ¿En un criterio personal? Sí, vienen y hacen un palpeo, meten el dedo a ver si... No, por eso le digo, o sea, este árbol lo habíamos dejado la semana pasada porque estábamos haciendo esta poda y lo reportamos. Eso no es de una que moche, no, eso es por lo mismo, que Ah, está se inventariado. reporta y tal, pero no hacen una investigación biológica, O sea, sino que un es- reporte de pronto de allá. probabilidades de accidente. Exactamente, igual nosotros siempre, por ejemplo, se le hizo un videito con el machete, se le pegó, abriendo a ver si estaba de pronto verde o algo. Salió mucha cucaracha de abajo. Ah, sí, mucho animalito. El reporte de ellos fue, mírenlo hasta dónde lo pueden bajar para minimizar el peligro y ya ustedes miran si se puede bajar más. El señor incluso me dijo que lo puede dar una banquita. Yo le dije que pues la verdad lo íbamos a dejar así como porque nosotros siempre realmente pues ya dejarlo tala, pues no, hay como si pasan de, no, ahí al menos hicieron la poda controlada, digamos, que ya se hizo la tala ahí, pero ya yo le comprendo lo que usted me quiere decir, pero lógico, los otros palos que se ven afectados o algo que están de pronto por dentro pocos, están podridos, Sí, nosotros sí, el siempre árbol hacemos está como un informe porque en nosotros estado, no ¿no? podemos mocharlo sin el permiso allá. Allá lo reporta y dice, no, ese palo no lo toquen, déjenlo así. Ellos ya vienen, hacen la intervención, miran si se puede y ellos mismos lo hacen. Pero nosotros directamente no, porque como nosotros tenemos ¿Cuántos un árboles tiene supervisor, reportados Pereira? No sabe. Pereira tiene, pues, yo me acuerdo, por ahí más de 40.000. 40.000 árboles. Sí, porque pues, los primeros que se hicieron fue aquí en la UTP. Están numerados ya 1, 2, de ahí para abajo. Nosotros hacemos la circular, ya todo Pereira. Pero como le digo, por ejemplo, Talas sí son partes que se reportan. Hay brada, hay gente que hace Sí, lo demás de peticiones, mantenimiento, los cortecitos, tras, eso sí, pues eso No, sí eso es yo apenas lo obvio. comprendo, lógico, mucha gente nos ve. Y Por eso ejemplo, no me son pareció ustedes. bien que cortaran eso allá donde está el paro porque casualmente Sí, claro. nosotros estábamos aquí cuando hubo un accidente porque la persona no vio el pare y todavía no habían pintado el pare del piso. Ah, bueno. Y nosotros hicimos la denuncia y a los 8 días vinieron a pintar. No, nosotros en ese sentido, sí, lógico, ese palo hay como usted lo ve, de pronto, uy, venga, porque le digo, yo le vine y le expliqué, sí, pero ese palo ya se había reportado. Entonces, digamos que el criterio por mí lo hubiese bajado de uno. Pero ya el señor dijo, no, bájenlo más porque se llena mucho de cucaracha. Ah, bueno. Pero ya es consentimiento mío. A mí, digamos, me llega alguien, un supervisor de ATESA, un interventor o algo, yo les pongo el caso. Que se mandó el reporte, de allá nos validaron que se podía hacer la poda controlada. Ah, listo.
Bueno, en resumen de lo que pasó hoy. Mucha hambre, mucho frío. No, pero de lo que pasó hoy, coincidencialmente, estando nosotros aquí sentados y viendo pues este acabose, esta tala, porque esto no se le puede llamar una poda. No, eso es una Esto es tala. una tala. Talaron un árbol en vivo y en directo. Un árbol que no tiene voz ni voto, ni siquiera tuvo cómo defenderse, no hubo quien lo defendiera. Y me imagino que los radioescuchas o los que van a escuchar este audio van a decir, ¿y usted por qué no lo defendió? Efectivamente, eso le iba a decir. ¿Sí? Que seguramente en los comentarios, y pongan los comentarios que quieran, que aquí estamos es para eso. Es para eso. No lo defendimos porque estábamos viendo todo el ejercicio completo para poder entrar en una materia temática como la que estamos armando en este momento. Así es, así Primero. es. Y segundo, porque dentro de la estructura ellos tienen una, digamos, una especie de protección jurídica. Y entonces, pues para crear una discordia, preferimos ser observadores para poder analizar realmente una profundidad. Estamos en una temporada, supuestamente temporada política, y aún así, incoherentemente, por un lado habla de la defensa del medio ambiente, que protege los árboles, Claro. pero indiscriminadamente por otro lado hay otra atmósfera en nombre de la poda y de la protección del mismo sistema y de algunas personas o de las personas o peatones que suceden en ese ambiente alrededor de X árbol que representa supuestamente un peligro. Vienen y bueno, pues uno asume que podrían sí eliminar algunas ramitas o algo que realmente represente un peligro, Claro. pero no llegar a la conclusión a la que se llegó en este momento de realmente tomar el árbol y talarlo. O sea, y lo más increíble es que antes de que empezaran a hacer todo el proceso, bueno, cuando ya estaban empezando, se le hizo la consulta y lo primero que dijo, no somos taladores, somos podadores, y terminaron talándolo. Entonces, la misma incoherencia en la misma persona y en la misma atmósfera y casi que en el mismo tiempo, porque la diferencia entre la primera pregunta y la segunda fueron 15-20 minutos. Entonces, si vemos la atmósfera, bueno, total la incoherencia y la hipocresía que tiene el sistema y el mismo ser humano dentro del mismo sistema, ¿no? O sea, es una hipocresía absoluta y una pérdida absoluta de valores y conciencia, ¿no? Cuando le pregunto que si le pidió permiso al árbol, no sé cuántos cables se le trocaron en su cabeza. Cuando le pregunto por el documento del laboratorio que determine que el árbol realmente está muerto o está podrido, significa que no tienen, primero no tienen el documento, segundo no tienen la entidad que haga eso, y tercero, es una evidencia absoluta de la pérdida de la conciencia, que ni siquiera reconoce que toda materia, que entre comillas se llama materia, es también energía. Porque ni siquiera un cuerpo muerto de un ser humano o de un ser vivo, un perro, un gato, una vaca, un caballo, después de que muere, entre comillas, lo más increíble y le puedo... Una evidencia de que es energía es que el cuerpo aún muerto se sigue autodescomponiendo. Significa que las células siguen vivas. Porque ¿cómo se descompone? No se va a descomponer por la intervención química. No, hay una energía que sigue en un proceso de descomposición. Y ese proceso que no es una descomposición, sino que es una recomposición. Porque lo que hace es... convertir esa materia en otro ingrediente que se convierte en lo que podríamos llamar cenizas o abono o nutrientes para la tierra y vuelve el proceso cíclico del tema materia, ¿sí? Entonces el árbol podría estar creando alguna amenaza en algunas partes altas, pero no lo suficiente como para haberlo talado.
claro, como estamos en un establecimiento público de comidas y alimentos, pero les preocupa más el árbol que las personas que se sientan alrededor a fumar, ¿sí? Entonces, ¿qué contamina más a una persona que se está comiendo un desayuno o se está tomando un café con un pan? ¿Qué contamina más? ¿Un árbol que está a 10, 15 metros de su distancia o el humo del cigarrillo? Que si bien la persona puede estar, entre comillas, a los mismos 10, 15 metros de distancia, pero por culpa del viento, el viento se trae el humo y termina uno respirando humo de cigarrillo en medio del desayuno. Entonces la pregunta, ¿qué contamina más? Definitivamente hay una incoherencia absoluta, ¿no? Esa fue la evidencia, o sea, haga de cuenta que ese espacio era el microcosmos de lo que era el paraíso antes de que esto fuera invadido por los invasores de este planeta, que son los que crearon estos 4 poderes y estos 4 sistemas a nivel global, que son los que tienen exactamente adormecido y totalmente que crearon todas estos argumentos de suprainconsciencia, porque es infrainconsciencia, que han creado en este planeta, pero en nombre del amor. Pero quién sabe cuál amor, porque el verdadero obviamente está desconectado de eso, ¿no? O sea, totalmente un amor falso, que es el mismo amor donde sobrevive la sociedad humana. Pero haga de cuenta, ese microcosmos fue invadido por 12 personas. Yo los pongo en evidencia como la fuerza oscura que vino a invadir la naturaleza. Y listo. De eso es una réplica de lo que siempre ha sucedido y de lo que la gente desde el estado de inconsciencia desconoce. Entonces, más que un resumen, es como un comentario alegórico sobre el tema, ¿no? Definitivamente, es que, bueno, volviendo al caso, ¿no? El caso tal de la tala de este árbol, pues la evidencia aquí, el último video aquí que lo estamos mostrando, el último video que hacemos ya del resultado final del árbol como tal, de lo que dicen estos operarios, este operario, sobre algunas cucarachas o bichos o el caparazón del árbol, o que ya estaba inservible. Pues yo no veo que esté inservible. Es un árbol que todavía tiene vida, que en su caparazón tiene algunos agujeros, algunos animalitos, bichitos, pero dígame qué árbol no tiene un poco de musgo, de agentes externos que están encima toda hora. Todo el ecosistema que empiezan a formar naturaleza, parte, empiezan a formar parte de ese mismo árbol. Exacto. Entonces, y que alimentan al mismo ecosistema, que producen el claro, oxígeno que usted está respirando y que le da la fuerza para venir a talarlo. Entonces digamos, el árbol X que está aquí afuera de mi casa se llenó de hormigas. Entonces, a talarlo. Todo, vamos a talarlo porque... En vez de entrar en una convivencia y en una coenergía con el mismo árbol. Claro, efectivamente. Porque es que entendamos esto. Yo no entiendo en qué parte de la historia es que el humano cree que es superior a la naturaleza, cuando yo puedo decir que es igual a la naturaleza. Pero lo que hablábamos esta mañana, lo que hablábamos ahora, que es el sistema, es la fuerza oscura la que estaba usted llamando. Claro, ahora. Él sí crea esos estándares, claro, esos rangos de diferencia, claro, para poder tener la justificación del ego y poder entrar en destrucción. De hacer lo que quiera, Exactamente. ¿Por qué? Porque nos pone a los humanos arriba de la cadena, digamos. Nos pone a los humanos y no, estamos arriba de la cadena, podemos hacer lo que queramos con todas las demás especies, animales, plantas, lo que exista en la naturaleza. ¿Por qué? Porque pensamos, tenemos todas las cualidades que tenemos los humanos, ¿no? Y las capacidades, que son diferentes, no es que sean mejores, son diferentes. Pero el sistema lo hace ver mejores, claro, con el objetivo de poder justificar el daño colateral. Ahora, por otro lado, lo que tú decías, somos diferentes, pero debemos tener conexión y coexistencia. Primero. Segundo, cada uno tiene su propio poder. Pero eso no le conviene al sistema, a los que manejan el sistema. No, obviamente que no. Eso
lo que en este momento usted está diciendo no le conviene. No, la coexistencia no le conviene. Porque cuando el hombre, el ser humano sea consciente de la coexistencia con la naturaleza, se va a dar cuenta que no necesita el sistema. ¿Sí? Entonces al sistema no le conviene que se den cuenta que el ser humano puede vivir sin el sistema. Porque para eso estaba la naturaleza. De hecho, siempre vivió sin el sistema, sino que relativamente el sistema es nuevo comparado con 25.000 años de coexistencia que tienen estos oscuros en este planeta, ¿no? Pero que crearon las religiones, crearon los dioses, crearon los gobiernos, crearon o sea, el sistema religioso, el sistema político, el sistema financiero y el sistema militar, ¿no? Entonces crearon esos 4 poderes y de ahí para abajo han creado cualquier cantidad de institucionalidades que filtran y legalizan la coexistencia hacia arriba. Ahora, Salen más desde arriba ahí. de esos 4 poderes hay otros poderes más poderosos que esos poderes, que no son de dominio público, sino que ya son de dominio global, ¿sí? Que son los que mandan, que son los que controlan y estimulan las leyes de esos 4 poderes. O sea, es una pirámide Y estructurada. de ahí, o sea, de cada uno de esos exacto. 4 poderes se desprenden De otras ahí para ramas abajo vienen otros impresionantes. poderes, 4 poderes, vienen todas las institucionalidades, todas las empresas, Todos los los grandes manejos de magnates, control. luego vienen los bancos y por último está la bancada social, ¿sí? La base, la plebe, que es, digamos, la que más energía brinda hacia arriba. ¿Sí? Ahora, más arriba de esos controladores de esos poderes están otros poderes más oscuros y luego otros poderes que es el ojo que todo lo ve, ¿sí? Que ya es una fuerza oscura bien cimentada, que son entidades como los Illuminati, los masones, que ya están basados en arcontes, reptilianos, bueno, tiene una cantidad de oligoelementos, le digo yo, de especies dinámicas que el mismo Jesús determinó y la gente ni siquiera el sistema religioso logra comprender eso. Dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que la luz. O sea, si el mismo Jesús, el creador de todos los universos, tuvo digamos, la osadía de darles un lugar, de darles un honor, entre comillas honor, de reconocer el poderío. ¿Quiénes son los de la plebe como para no reconocerlo? Sin embargo, están tan aturdidos y enceguecidos que obviamente no lo van a reconocer, porque el día que lo reconozcan se van a dar cuenta de su poder. Entonces, pues obviamente el sistema está diseñado para que no se reconozca. Técnicamente lo que vimos aquí es una atmósfera, es un microcosmos de lo que realmente es una invasión, pero lo más increíble es que se ha perpetuado durante 25.000 años y se ha perpetuado a través de miles de formas de sistemas, de conceptos, de credos. Lo que hablábamos esta mañana de la brigada de vacunación y desparasitación. Esa brigada de desparasitación debería hacerse, pero contra los humanos, contra los políticos, contra el mismo sistema. Hay que desparasitar este sistema, hay que desparasitar esta mente, hay que desparasitar a la sociedad de la estupidez mental y del adormecimiento en el que sobrevive. Porque no vive, sobrevive. Ni siquiera viven, sobreviven. Entonces, en ese plano, vean, movámonos de acá porque necesitan bajar esa nevera. Ayudemos. No, tranquilo, no. Ah, bueno. Acá ya entra por acá. Ah, bueno, No, listo. borramos para allá y mientras más fácil. No, solo tiene rachines. ¿Sí? Ah, bueno. No, y si no le decía, pero no, pero pasa. Ah, bueno, listo. A ver. Entonces, Corta. no, ya, sigamos. Sigamos. Sigamos que esto es en vivo, esto es en vivo. Bueno, listo. Aquí sin filtros. Bueno, vale, entonces, que no se nos van a venir con esa nevera encima. No. Entonces, Ahora sí. esa desparasitación, primero el engaño tan profundo, ¿no? Que analice hace 50 años, hace 100 años, si los animales y la naturaleza necesitaban de los humanos. No lo No necesitaban. la necesitaban, efectivamente. ¿En qué momento el humano se adivine
cómo empezaron a morirse en los árboles, los animales, por culpa de la intervención humana. Es decir, quien le está haciendo daño a la naturaleza a través de un sistema y de un sistema de legalizaciones totalmente absurdas, incoherentes y fuera de conciencia, es el mismo humano. No es la naturaleza no se destruye a sí misma, ella se recompone a sí misma. Cuando hablábamos de este ecosistema que fue eliminado, este árbol, la gente no dimensiona que aún esa putrefacción que pueda tener el árbol es un ecosistema de bacterias y de energía que se está descomponiendo y está alimentando, y eso es vida de otra manera. Lo que pasa es que nos vendieron un concepto de vitalidad igual, full color, full verde, full fortaleza, y la muerte también es vitalidad. No sé si usted sabe, pero un cuerpo para morirse, un ser humano para morirse necesita energía física. Si el cuerpo está lo suficientemente débil, no se puede morir. Y necesita nutrientes para morirse, porque necesita fuerza para desconectarse. Increíble, la gente desconoce ese poder. Entonces, volviendo aquí a la temática de la dimensionalidad, y es que en el universo no se ha comprendido la energía, ni la fuerza, ni el poder. Y el mismo Jesús lo reconoció. Los hijos de las tinieblas son más sagaces. Y esa sagacidad, mire cómo está el planeta y se da cuenta que es el efecto perfecto y exitoso de la sagacidad aplicada por ellos. ¿Sí? Estamos hablando entonces que estas personas son hijos de las tinieblas. ¿Son hijos o son parte de esa? Son víctimas, sí, son víctimas y peones de las tinieblas, bueno, ¿no? Como el ajedrez, ¿no? Peones claro, de las tinieblas. Pero empiezan a ser parte de las tinieblas. Sí, claro. Siendo víctimas, sí, claro. Siendo víctimas son parte de las tinieblas. Hay que reconocer que, por ejemplo, en mi caso personal, reconozco que sí fui engañado, porque obviamente fuimos engañados. Sí, sí. Pero sí había algo que me causaba un diferencial desde muy niño, desde mi nacimiento incluso, ¿sí? Pero yo me acuerdo que desde muy niño yo ya discutía. Por ejemplo, a los 8 años tuve una discusión con un sacerdote. Y uno podría pensar dentro del plano social, uy, qué niño tan grosero, ¿no? Pero desde el plano de la eternidad era un niño propositivo. Sí, o sea, un niño que ya venía con un propósito, Ajá. y que ese propósito no dejaba que las tinieblas terminaran de destruir ese propósito. Y sí, durante muchos años, 40 y pedazos de años, fui engañado sistemáticamente hablando. Pero siempre había mucha información y cada vez más había más información en contra de muchas cosas que yo en ese momento no entendía qué era. Ya hoy con el despertar de conciencia uno ya comprende que eso era propositivo dentro del propósito, o sea, era la marca de que ahí había algo diferente al sistema, algo diferente a la fuerza oscura. Entonces, cuando Jesús dijo, yo vine por los míos, vine a rescatar lo que se había perdido, vine por los míos, significa que hay otros de otros. O sea, ¿de quiénes son nosotros? Pues obviamente lo que usted estaba diciendo, de la fuerza oscura. Entonces, dentro de todo el plano hay personas con el conocimiento eterno, algunos ya despiertos, otros en proceso del despertar y otros que aún no han despertado, ¿sí? Pero siempre van a terminar despiertos. Pero cuando ya terminen de despertar, cuando ya llegue esto a su culmen, a su clímax, ¿sí? Vamos a quedar los que somos de luz, y los que son de las tinieblas pues se van a notar, ¿no? Y pues obviamente pues llegar a juzgar que esa persona que vino y cortó el árbol es de la fuerza oscura, no, está participando de la fuerza oscura, claro. Pero no sabemos si internamente tenga algo del despertar que en algún momento sea llevado a ese despertar. Entonces no podemos de una vez mandarlo proceso. a la... Sí, es un proceso, claro, no podemos pero mandarlo a la hoguera de una vez, claro. Sí hay que reconocer que los que están por 3/4 claro. partes de la humanidad son los despiertos. Solo 3/4. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Una tercera parte, una cuarta parte
sea, divide a la humanidad en 4 partes, una de esas partes es la humanidad despierta y las otras 3/4 partes son las tinieblas, son la oscuridad. Son hijos ya propiamente, ahora sí, son propiamente de la fuerza oscura, ¿sí? Y si tú analizas el agua y la tierra en el planeta es 3 partes de agua y una de tierra. Y si tú analizas la tierra es el equivalente a los nutrientes, así. Entonces, y es el agua la que va a invadir, ¿no? Más los terremotos, más los maremotos, más las bombas atómicas, más la Tercera Guerra Mundial, más todo lo que se está viendo. La gente ni siquiera se está dando cuenta, no sé si se ha dado cuenta, que en los últimos 2 años, solo en Colombia, para no salirnos de Colombia, se han incrementado los temblores en diferentes zonas del país. Y se han incrementado no un 2%, no un 10%, se han triplicado técnicamente. O sea, técnicamente cada mes hay un temblor en Pereira. El temblor fuerte. Teniendo en cuenta que sismológicamente en Pereira sí tiembla todos los días. Si usted va al sismógrafo, va a encontrar que todos los días hay sismos y cada 20 minutos hay sismos de 1.1, 1.3, 1.8 hasta 2. Pero no son tan perceptibles por la misma movilidad que tiene el ser humano, no son tan perceptibles. Sí. Pero ya hablando de factores de riesgo, de 4.5 en adelante, están viniendo muy seguido. Y eso es parte de lo que se tiene que vivir. Y aún así, la gente no comprende, la gente no despierta, la gente volvió a su estúpida normalidad, porque es una normalidad que en vez de despertarlos lo que hizo fue entorpecerlos más, porque se llenaron de más miedos y de más motivos para estar completamente ciegos. Bueno, vamos a ver. ¿Usted qué opina? Este árbol, vamos a ver, vamos a analizar algo de lo que dijo el operario de, bueno, la cáscara, digamos que la corteza estaba así, sí, a ver, en estado, pero el interno, no sea, se veía todavía. El árbol está bueno, o sea, el árbol está bueno, que la cascarita tenga aquí hormiguita, la corteza tenga hormiguitas o cosas, pues, pero mire el interior del árbol. Dígame qué afectación tiene ahí. Yo no le veo ninguna. ¿Usted qué opina? Pues sí está un poco seco por el color obviamente, y ahí por la cercanía de la tierra pues todavía conserva algo de humedad, pero hacia arriba sí se veía más seco. Sí. Y pues realmente el árbol por dentro no tiene ese color, sino es más verdoso, precisamente por la savia, ¿no? Uh-huh. Pero sí se puede considerar un árbol menos en este planeta. Bueno, y digamos algo. El problema de las hormiguitas o todo este cuento. O sea, quieren destruir todo un ecosistema de la naturaleza. O sea, ¿por qué? Porque al humano le cuesta trabajo convivir con eso. Pero pensemos en algo. Este árbol no se pudo haber fumigado. O sea, en vez de talarlo así, en vez de dejarlo así, o sea, una fumigación, si vinieron, hicieron un estudio de ATESA de la empresa, entonces este árbol no pudieron haber, venga, si hicieron realmente el estudio, ¿hay que cortarlo o hay que fumigarlo? O no tienen ese sistema de fumigación y simplemente vamos a cortar. Sí. ¿Qué opina de eso? No, pues no tienen el sistema de fumigación, no les interesa. Porque la fumigación ya interviene con químicos y entonces es otra problemática, porque requieren otro tipo de permisos y otro tipo de funcionalidades por la esparción de químicos que también afectan aparte de todo lo que ya está afectado a este planeta y toda la conciencia que ya está perdida en este planeta, pero por lo general consideraría yo que es haber visto en una microescala la invasión de 10 personas, en este caso 10, 12 personas, como un sistema hacia la misma naturaleza. 10 contra un árbol, indefenso.
Quien no tenía una voz, quien lo defendiera, no tuvo quien lo defendiera. Así mismo invadieron este planeta, pero no fueron 10, fueron millones. Y por eso el sistema vive bajo la estructura de la invasión. Es la naturaleza del sistema, no es la naturaleza de la eternidad, que son dos cosas diferentes.